Buenos días, soy la doctora Cruz Rojas, médico nutrólogo o nutriólogo, eh, con la finalidad de aportar un granito de arena en la lucha contra la obesidad. Hoy hablaremos sobre algunos factores relevantes en lo que a esta gran pandemia mundial se refiere. La Organización Mundial de la Salud define la obesidad como la acumulación excesiva de grasa corporal que puede significar perjudicial para la salud y que generalmente va acompañada de un proceso o un trastorno de tipo inflamatorio metabólico que nos puede conllevar a padecer de patologías que luego vamos a señalar como la hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía. La obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad recurrente, multifactorial, muy compleja, donde la característica principal en ella es un desequilibrio energético. ¿A qué me refiero con esto? Hay un balance energético positivo, un desbalance, en donde hay una ingesta exagerada calórica, ¿ok? O una disminución del gasto de esas calorías por el sedentarismo o de ambas. Ambas conllevan a un desbalance energético que me hacen acumular ese exceso de grasa en el organismo. Se ha planteado también que la obesidad es el resultado de una interacción muy compleja entre la genética y lo ambiental. Se puede traer un marcador genético, pero necesito de factores ambientales que desencadenen o que hagan que aflore ese marcador genético que traes contigo, como son el desarrollo del urbanismo, ha traído como consecuencia el promover el sedentarismo y la ingesta de alimentos de alta densidad calórica en altas cantidades. Esto lo vamos a señalar dentro de un ratito con un poquito de más de detalle. Entonces, en conclusión, la obesidad se desarrolla por la interacción de factores de tipo biológico, de tipo psicológico, sociales, genéticos. Es un proceso bien complejo que tenemos que considerar a la hora de tratarla. Pues. ¿Cómo diagnosticamos a una persona obesa? Me llega un paciente a la consulta, se les realiza la evaluación nutricional que está formada por varios pasos. Hacemos una historia médico-dietética, haciendo hincapié en los factores de antecedentes personales y familiares. Hacemos hincapié sobre la actividad física, sobre la ingesta de alimentos, se hace un registro del consumo habitual de alimentos, el horario de las comidas, los síntomas gastrointestinales que pueda tener el paciente. ¿Okay? Se analizan los datos bioquímicos del laboratorio que nos trae el paciente y se realiza una evaluación antropométrica. La evaluación antropométrica es la evaluación a través de la cual tomamos medidas como peso, talla, circunferencia abdominal, de cadera, tomamos pliegues de grasa cutáneo con un aparatico que tenemos que se llama caliper de grasa cutánea. Con la finalidad con todos estos valores obtenidos vamos a sacar indicadores que nos permiten ver cómo está el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, la masa muscular y qué tipo de distribución de grasa tiene el paciente. También se puede hacer una tomografía axial computarizada para determinar cómo está la grasa de pared abdominal o la grasa intraabdominal o visceral, que es la más peligrosa. ¿Okay? Luego, no podemos tomar en cuenta solo el índice de masa corporal porque podemos cometer el error de hacer un diagnóstico errado. Es decir, por ejemplo, una persona puede tener un índice de masa corporal por encima de 25 y lo diagnosticamos como con sobrepeso, y cuando le determinamos el porcentaje de grasa corporal y lo tiene normal, entonces es una persona con sobrepeso pero no obeso, porque puede ser que ese sobrepeso venga dado porque ese paciente tiene una alta masa muscular. La obesidad era una enfermedad de las sociedades de los países desarrollados. Ahora también es un problema de los países en vía de desarrollo o subdesarrollo como el nuestro. Es una enfermedad que puede afectar, es considerada una enfermedad y que puede afectar tanto a hombres como a mujeres. En la mayoría de los estudios reportan que la prevalencia es mayor en el sexo femenino que el masculino. Puede afectar a niños, puede afectar a adultos.
puede afectar a personas de cualquier estrato social. La situación es tan preocupante que la Federación Mundial de la Salud manifiesta que si nosotros no tomamos las medidas pertinentes ante esta enfermedad, para el año 2030 tendremos más de 1.000 millones de personas obesas en el mundo entero. Y de 5 mujeres, una será obesa, y de 7 hombres, uno será obeso. Vamos a conversar de una forma muy resumida sobre los factores que tienen que ver con la fisiopatología o que te pueden conllevar a ser obeso. En primer lugar, tenemos factores que tienen que ver con los periodos críticos de la vida. Hay varios periodos críticos de la vida. Uno de esos periodos es el periodo prenatal. Se dice que las mujeres que tienen una ganancia exagerada de peso y un consumo de calorías exagerado durante su embarazo, o una dieta no saludable durante su embarazo, va a promover que ese niño en una vida futura extrauterina tenga una mayor predisposición de tener sobrepeso u obesidad. El otro periodo importante crítico es el periodo de la infancia. Se ha determinado que ganar más peso y porcentaje de grasa en el periodo de la infancia también te va a predisponer a que tú, como en la adultez, tengas mayor predisposición para tener sobrepeso u obesidad. El otro periodo crítico es el periodo de la adolescencia. En el periodo de la adolescencia hay una alta demanda de requerimientos calóricos y proteicos, y entonces en ese momento que aumenta el apetito, el adolescente está predispuesto a consumir alimentos inadecuados, altamente calóricos. Además, si no tiene una actividad física regular, esos dos factores promueven a que el problema del sobrepeso y obesidad comience desde la adolescencia. El segundo punto importante que tiene que ver con factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad es el factor de balance positivo de energía, que ya lo señalamos anteriormente. Un balance energético positivo crónico. ¿A qué se refiere esto? Una persona que hoy me como una hamburguesa, mañana me como un perro caliente, hoy usa una cucharadita de azúcar, mañana usa dos, no importa, mañana hago ejercicio o lo hago la semana que viene. Entonces esa persona está consumiendo más calorías de las que está gastando. Entonces ese balance, ese desbalance de energía crónica te va a predisponer a tener sobrepeso u obesidad. El tercer punto importante es el factor genético. Se ha determinado que hay patologías como la obesidad de tipo monogénica, que tiene alteraciones de tipo genético, que trae un marcador genético y que hace que ese niño va a ser obeso. Pero generalmente son muy poco frecuentes estas patologías, y el niño, además de obesidad, tiene trastornos cognitivos, trastornos de crecimiento, de desarrollo, ¿okay? Trastornos de atención, etc. La mayor prevalencia, o la obesidad que más prevalece, es la poligénica, en donde hay factores genéticos, pero que esos factores genéticos están allí y que no se desencadenan y no abren la cascada para convertir a esa persona en obeso hasta que no haya una interacción con los factores ambientales, que son sumamente importantes. Por ejemplo, se han estudiado a pacientes obesos y se ve que tienen genes, por ejemplo, para tener niveles de lectina, que es una hormona de saciedad que libera el tejido adiposo y que viaja al cerebro, y entonces nos disminuye el apetito. La persona puede tener un trastorno genético en donde esté trastornado ese eje de lectina, hipotálamo, ¿okay? Y hacerlo más vulnerable a presentar obesidad. Pero deben haber factores ambientales, insisto, para que se desencadene la patología, pues. Hay factores ambientales y sociales sumamente importantes que tienen que ver con el proceso de desencadenar la obesidad, como son: cada día se promueve más ingesta de alimentos altos en calorías, en cantidades excesivas. Antes no se permitía consumir alimentos en algunos sitios, que ahora sí. Por ejemplo, en el cine antes solo se comía cotufa y refrescos, ahora se puede comer perro caliente, hamburguesa, y así como en el cine, en algunos otros sitios como el transporte público. Cada día se promueve al consumo de alimentos
con conservantes, ultraprocesados, que se ha comprobado totalmente que hace que la persona se hace adictiva a ese tipo de alimento. También tenemos el consumo de, de alimentos en horarios irregulares, en horarios inadecuados, como por ejemplo no comer en todo el día y después querer consumir los alimentos todos pegados al final del día o antes de dormir. El quinto factor importante, porque hay muchos, pero estos yo diría que son los más importantes, es el factor sueño. Se ha determinado que debemos tener una higiene adecuada del sueño. Tenemos que dormir 8 horas en promedio del día. Tenemos que acostarnos temprano. Tenemos que dejar de estar trabajando en la noche. Se ha comprobado ya totalmente por estudios serios científicos que las personas que no duermen horas adecuadas o que pasan la noche despiertas trabajando y además comiendo, tienen trastornos de tipo metabólico que lo van de los lípidos y de los carbohidratos que lo van a conllevar a tener sobrepeso y obesidad, aún no comiendo durante la noche. Hablemos sobre las comorbilidades. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Que la obesidad te predispone a padecer un abanico de patologías eh, que podríamos prevenir si hacemos prevención de sobrepeso y obesidad. Se ha comprobado totalmente que las personas obesas están más predispuestos a tener hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares como cardiopatía isquémica, tienen patologías de la vesícula como litiasis vesicular, existe una alta conexión, y eso está completamente comprobado, entre obesidad y algunos tipos de predisposición para algunos tipos de cáncer, como cáncer de colon, de recto, cáncer de endometrio, de mama, cáncer de riñón. También tenemos que la obesidad te predispone a tener más resistencia a la insulina e hiperinsulinismo y tener una diabetes mellitus. También enfermedades de tipo de osteoartritis, osteoartrosis de las articulaciones, también problemas respiratorios, apnea del sueño, que te produce trastornos del sueño y te disminuye la calidad de vida. Estas 100 líneas generales son las comorbilidades más asociadas. Entonces el problema es complejo. Tenemos que trabajar de forma multidisciplinaria, de ayuda y de la mano con el psicólogo, para promover los cambios en el estilo de vida y de hábitos dietéticos y de actividad física. Debemos tratar de promover la motivación en la persona, la concientización sobre la patología, la motivación a los cambios conductuales que lo lleven de una forma lo más armoniosa posible y llevadera posible a que cada vez nos estemos acercando más hacia la meta de llegar a un peso adecuado, a un estado de salud adecuado, con unos labores de laboratorio adecuados. Hay que promover la actividad física, hay que dejar de ser sedentario, y no es cuestión de que si tengo flojera no hago actividad física, es cuestión de salud y promover la ganancia de la masa muscular, además de la disminución del porcentaje de grasa corporal.